pongo a grabar, no sé si voy a publicarlo o no, pero muy bien. Eh, Retomando un poquito lo que hablábamos recién, ¿verdad? Eh, que alguna vez se preguntó por qué Dios, vieron que cuando estábamos adorando, yo le pregunté cómo está su corazón, qué hay en su corazón. Si ahora en este momento usted se mira al espejo y se pregunta, ¿qué tengo en mi corazón? ¿Qué tengo en mi corazón? Porque de lo que hay en su corazón va a hablar su boca. Entonces, ahí retomamos la pregunta, ya digamos que diversificamos. ¿De qué hablamos? ¿De qué habla su boca todo el día? Y tal cual es el pensamiento del corazón del hombre, tal cual el hombre es. Entonces, ¿qué clase de persona usted es? Porque así vamos sabiendo qué es lo que hay en su corazón. Vamos sabiendo qué es lo que hay en su corazón. Y pastor, ¿por qué usted me dice estas cosas? Porque fíjese que, ¿por qué Dios desde el primer mandamiento hasta el final de los tiempos se interesó tanto porque amemos a Dios de corazón? ¿Por qué Dios lo ha querido así? ¿Por qué es tan importante tu corazón? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nuestro corazón es tan importante? Fíjese que cuando estamos allí en, en, en la adolescencia, ¿verdad? En ese momento tan, ¿verdad? Tan electrizante de nuestra vida, dibujamos corazoncitos por todos lados. Y llega la primavera y las mariposas salen del campo y vienen a la panza. Pero ¿por qué nuestro corazón es tan necesario? ¿Por qué nosotros necesitamos disponer nuestro corazón para buscar al Señor? ¿Alguna vez se hizo esa pregunta usted? Yo estaba reflexionando sobre una situación que vivió el Señor con sus discípulos, en la cual el corazón se puso complicado. Yo no voy a hacer un estudio acerca del corazón el día de hoy, pero qué bueno sería que lo hiciéramos, porque qué importante es nuestro corazón y qué mala pasada nos juegan nuestras emociones en la vida. Hace un ratito, cuando estábamos en el impasse de la alabanza a la adoración, yo les hablé un poco acerca de las decisiones, de los pasos, recordando un poco lo que hablamos anoche en la reunión en Sayago, de las decisiones a futuro, de la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quiere, porque nuestro corazón va a querer nuestro propio bienestar. Nuestro corazón quiere que nosotros estemos bien. ¿Y usted piensa que Dios no quiere que usted esté bien? ¿Usted piensa que a Dios no le interesa que usted esté bien? Que esté sano, que esté bendecido. El otro día Herminia me decía, el corazón late despacio. Bueno, mejor que vaya despacio y no apurado. Después andan desparramando amor por todo el barrio, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, qué importante que es esto y cómo nos juega a nosotros esa mezcla de emociones y de sentimientos que van fluctuando en nuestra vida natural, y marque por ahí en algún lado vida natural, cómo a veces nuestras emociones en la vida natural las confundimos con la voluntad de Dios y nos engañan el corazón, porque engañoso es el corazón del hombre, engañoso es el corazón del hombre. Y con el mismo corazón con el cual usted le dice te amo a su cónyuge, con el mismo corazón le dice qué lindo que estás o qué linda que sos a alguien que no es su cónyuge. Y esto lo digo porque va a las redes, entonces lo va a escuchar mucha gente, no solo los presentes aquí en la pantalla.
¿Me está entendiendo? Con el mismo corazón, porque de la llenura del corazón abra la boca, ¿verdad? Con el mismo corazón con el que usted alaba al Señor en la iglesia y levanta las manos y le dice, Señor, yo te amo con todo mi corazón y con toda mi alma y te voy a servir y bla, 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 bla. Y usted sabe todos los bla, bla que dice. Llega a su casa y ya su corazón empezó a hablar otras cosas, ¿verdad? En otros idiomas extraños. ¿Me entiende lo que le digo? Con la misma determinación de corazón con la que usted habla y dice, yo voy a servir a Dios y voy a honrar a Dios con mis bienes, con ese mismo corazón, después dice, ¿para qué le ofrendamos tanto al pastor o en la iglesia? Porque de la llenura del corazón habla la boca. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces, ¿cómo nuestras emociones, cómo la emoción de nuestra humanidad se confunde con el corazón que Dios quiere que tengamos? Y podemos ver en la vida de Jesús a un Judas que amaba a Jesús. Usted va a decir, Judas, pastor, no amaba a Jesús porque lo estaba traicionando todo el tiempo. Míreme una cosa. Judas amaba a Jesús a tal punto que no aguantó haberlo traicionado y se mató. Fíjese el conflicto que había en su corazón. Fíjese la angustia por la que él estaba viviendo y pasando. Sí, él traicionó al Señor. Claro que sí, todos lo sabemos. Todos sabemos lo que pasó allí. Pero estamos hablando del conflicto de las emociones que nos llevan a actuar y hacer cosas que nosotros no queremos hacer muchas veces, o que no pensamos llegar a hacer. Y Jesús estaba con sus discípulos, y cuando Jesús les habló a sus discípulos así en el Evangelio de Juan, y ustedes lo pueden buscar, Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 5, Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 5, y esto va a ser breve, me va a tomar unas 3 horas más o menos. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 5 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Fíjense que interesante la pregunta, ¿no? Por algo yo comencé preguntando la reunión y después Jesús le dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Hasta ahí les quiero compartir. No siga leyendo porque nos vamos del tema, por ahora. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero, ¿por qué los discípulos del Señor se pusieron tristes cuando todo el tiempo que Jesús caminó con ellos, Jesús les dijo que Él se tenía que ir? Ellos sabían que el Mesías iba a ir a la presencia del Padre. Incluso ellos sabían cómo iba a morir Jesús, porque Jesús ya se los había revelado. Pero viene la pregunta, como les dije hace un instante, usted se mira al espejo y se pregunta qué hay en su corazón. Jesús les dijo, ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Cuando Jesús dijo, voy al que me envió. Y esto tiene mucho que ver con la condición de nuestro corazón, porque el corazón de los discípulos se puso triste. Tristeza, miren lo que dice, ha llenado vuestro corazón. No dice, se sintieron un poco tristes. No, se llenó su corazón de tristeza. Entiendan que cuando el corazón de una persona se llena de tristeza, la amargura es tremenda. No hay ánimos de nada, no hay visión, no hay anhelos, no hay sueños, no hay mañana. Solo hay oscuridad, solo hay calamidad, solo hay negatividad. Todo lo que miramos hacia adelante es malo y tenebroso. ¿Por qué? Porque yo ya perdí la esperanza en el mañana. Porque mi corazón ya se entristeció, ya no tengo ganas de un mañana. ¿Entienden? Cuando Jesús les dijo, me voy al que me envió, eso pasó en el corazón de sus discípulos. Y estamos hablando de que estaban allí cara a cara con Jesús. Estaban cara a cara con Jesús. Lo estaban viendo.
Jesús aún no se había retirado de ellos, pero ellos ya podían ver y percibir que la separación de Cristo de sus vidas causaría un gran dolor a tal punto de que ya no tenían ánimo del futuro. Tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Usted recuerda cuando la tristeza llenó su corazón en algún momento? ¿Usted recuerda ese día en que su corazón se partió de tal manera que no había consolación? ¿Que no había forma de calmar el dolor? Y pasaban los días, las semanas, los años, llorando y clamando y gimiendo y diciendo, ¿por qué? Y usted va a decir, pastor, usted se puso sentimentalista. No, Jesús le dijo, tristeza ha llenado vuestro corazón. Estaban tan familiarizados con Jesús que ellos no concebían el mañana sin Cristo. Ellos no podían pensar en un día de mañana sin la presencia de Jesús delante de ellos, a su lado. Iglesia, anoche hablábamos con los hermanos en Sayago de la condición de las iglesias en general, de muchos lugares. No vamos a hablar de una en particular, pero en general esa apatía, esa dureza, esa frialdad, esa falta de familiaridad que hay con la gente. Y yo lo dije con propiedad, yo soy un pastor familiero. A mí me gusta ser amigo de los hermanos, aunque después sufra las consecuencias. Yo me muestro amigo y estoy siempre ahí. Y ustedes lo saben. A pesar de la circunstancia, de lo que sea, allí está el pastor. Y Jesús, cuando les dijo, me voy al que me envió, causó en ellos tal desespero que la amargura llenó inmediatamente su corazón. Inmediatamente. Y la iglesia de hoy en día vive el día a día muchas veces, muchos creyentes, muchos cristianos, viven su vida de cualquier manera sin considerar el hecho de que Jesús está allí al lado de ellos y que en este caso el que tiene el corazón entristecido es el mismo Jesús por ver a tantos creyentes haciendo una vida y viviendo una vida ajena a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre que me envió. Una vida donde los placeres del mundo valen más, entristecen más la falta de los placeres del mundo que la falta de la presencia de Dios. Infelizmente vivimos una época en la cual muchos creyentes prefieren no perderse un partido de fútbol a perderse un culto. Le duele más perderse un partido que perderse un culto. Les duele más perderse una serie que escuchar las prédicas del pastor. No les causa dolor, no les afecta para nada. Mañana la escucho. Otro día voy a la iglesia. Iglesia, los discípulos del Señor escucharon que Jesús se iría y en el momento se entristecieron. Solo por escucharlo. Todavía no había ocurrido y ellos ya estaban tristes. Todavía no llegó el martes que tenemos la reunión allí en Lascano y mi corazón ya está en Lascano. No concibo otra cosa más que estar allí ese día. Pero de pronto otros, ¿qué le importa si el pastor va a Lascano el martes o el jueves o el domingo? Cualquier día puedo ir o lo veo por YouTube. Vivimos en una época en la cual se cumple la profecía. El amor de muchos se enfriará. El amor de Dios sobre el hombre es verdadero y es permanente.
No así el corazón del hombre hacia Dios. Como hablaba al principio hace unos minutos, desde el comienzo Dios puso atención en el amor de nuestro corazón, en la condición de nuestro corazón hacia Dios. El corazón de los discípulos hacia Jesús estaba alineado a la voluntad de Dios, porque no concebían una vida sin Jesús. Mírese al espejo el día de hoy. ¿Su vida concibe un minuto más alejado de la voluntad de Dios? Si a usted le da lo mismo, entonces necesita tener un encuentro con el Señor. Lo hablábamos anoche. Hay gente que está mucho tiempo en la iglesia y no tiene ningún vínculo con el Señor. Son meros religiosos. No conocen la Escritura y tampoco les interesa. Muchas veces ellos pueden ser heraldos de mucho y perderse. Porque hay muchos que van a estar allí pululando en las iglesias, que van a estar hablando de Dios, pero viviendo alejados de Dios. Van a salvar a muchos, ojalá, la Escritura lo dice, pero no se van a salvar, porque no están unidos al Padre, no están unidos al Hijo. ¿Y saben qué es lo que une al Padre y al Hijo con el hombre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos convence a nosotros y nos muestra a nosotros el camino. Y es lo que le falta a muchos. Si nosotros seguimos leyendo, el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense el discurso del Señor. Los discípulos tal vez esperaban escuchar a Jesús decir lo siguiente: cuando Él venga les va a consolar el corazón, cuando Él venga les va a dar gozo y alegría, cuando Él venga les va a dar un auto nuevo, cuando Él venga los va a prosperar, cuando Él venga les va a dar éxito y conquista. No dijo nada de eso el Señor. El Señor dijo, cuando el Espíritu Santo, cuando el Consolador venga, va a convencer al mundo de pecado. Pero los discípulos necesitaban ser consolados. Ponga atención, tal vez lo leyó muchas veces, pero nunca le puso atención. Es necesario que yo me vaya. Si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tal vez los discípulos se quedaron esperando, como buen uruguayo, argentino, mestizo de acá de la región, esperando que le diga, me llega una cuenta nueva en el banco, ¿verdad? Éxito y prosperidad y megas iglesias y todos los megas que ustedes quieran. No venía para eso el Espíritu de Dios, venía para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y los discípulos tenían que entender que ese era el mensaje. Los discípulos tenían que entender cuál era la finalidad de esa angustia. Porque vuestra tristeza, ¿cómo dice la palabra? Se convertirá en gozo. Se convertirá en gozo. ¡Wow! Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Qué bueno es que nosotros podamos entender que el yo estar unido al Señor, realmente unido al Señor, me hace ver que la necesidad no está en mí, sino en el otro. Cuando yo realmente tengo una relación con el Señor, cuando yo puedo decir, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ya no me importo yo, sino que me importas tú. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya no me importa mi tristeza, sino que me importa tu tristeza.
Ya no me importa que yo me sienta solo, sino que me importa que tú no estés solo, porque yo sé con quién estoy. Entonces ahí voy a poder llevar el amor de Dios al perdido. Entonces ahí voy a poder ir a predicar el evangelio. Entonces ahí voy a salir a hablarle a los perdidos. Versículo 13. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Perdón, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Y la obra del Espíritu Santo de Dios, que comienza en nosotros, la obra del Espíritu Santo de Dios que comienza en nuestra vida, no es simplemente para darnos a nosotros el beneficio y el consuelo, sino para mostrar el pecado, la justicia y el juicio, para glorificar al Hijo. El Espíritu Santo de Dios habla de Jesús. El Espíritu Santo de Dios habla de Jesús. Cuando yo estoy convencido, cuando yo estoy seguro de mi relación con el Señor, por eso les dije, mírense al espejo a ver qué hay en su corazón. Cuando yo sé quién soy, pongan atención a las adoraciones y las alabanzas del culto, porque siempre están ligadas a la palabra. Cuando yo sé quién soy, cuando yo sé quién soy, sé lo que tengo que hacer. Cuando yo sé lo que hay en mi corazón, sé el fruto que se va a mostrar. Ya no me voy a quedar yo con mi tristeza, sino que voy a ir por la tristeza del otro. Voy a llevar esa palabra de consolación al otro. Porque yo ya conozco la justicia. Yo ya sé que no estoy en pecado. Y yo ya sé que no paso por el juicio. Convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Pero yo ya no pertenezco al mundo. Entonces a mí no me va a afectar. Yo soy lavado por la sangre del Cordero. Y si la vida que vivo la vivo en la presencia del Señor, tengo que ir por el que no la tiene. Tengo que ir por aquel que está perdido, por aquel que está afligido. Como hablábamos el otro día con la hermana allá en Lascano, tenemos que ir por el que está en el hospital esperando que lo visitemos. Y allá fue la iglesia. Y allá fue y entregó una palabra. Y allá fue y entregó una consolación. La hermana no necesitaba eso, pero la que estaba en la cama sí la necesitaba. La hermana de pronto estaba pasando por malos momentos de angustia y dificultad, pero la que estaba tendida en la cama necesitaba a Cristo, porque la hermana, con la angustia y con la dificultad, ya tenía a Cristo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No pasa por mi condición, sino por lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer conmigo. Por lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer con usted. No es su condición. Mírese al espejo, con todos sus errores, con todos sus defectos, con todo lo mal que usted pueda pensar que tiene o hace. El Espíritu Santo quiere glorificar a Cristo a través de usted. Quiere dar palabra de Dios a través de usted. Tomará de lo mío y lo hará saber. Dará las palabras del Padre y lo hará saber. Al mundo. Al mundo. Al pecador. Al que está perdido. Al que está en tinieblas. Al que hoy está pasando por una crisis. Al que hoy está angustiado, triste y desesperado y no tiene una consolación. Los discípulos estaban tristes, la tristeza llenó su corazón, pero ellos estaban en el Señor, ellos estaban con Jesús. Y la consolación que Jesús les dio fue, yo les voy a dar un consolador, pero ese consolador va a ser para llevar justicia, va a ser para llevar verdad al mundo, a los perdidos, a los afligidos, a los necesitados. Y poco tiempo después vemos allí a Pedro subiendo las escaleras y viendo a quién, a un afligido, a un necesitado, a alguien que estaba con un corazón entristecido. Y le dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tenía la experiencia, tenía el consolador, tenía la palabra de Cristo implantada en su corazón. Ya no se vio a sí mismo como un necesitado,
sino con alguien que tiene la capacidad de calmar una necesidad. El que está en la calle, el que está en el mundo, el que está allí necesitando del evangelio, está en pecado y no lo sabe. Está condenado y no lo sabe. Pero usted sí lo sabe. Volvemos al espejo. ¿Qué estamos haciendo? Usemos las redes sociales para hablar del Señor. Usemos las redes sociales para compartir los videos del pastor, que hablan del Señor, que hablan contra el pecado, que hablan de sanidad, que hablan de milagros, que hablan de avivamiento. Llevemos el mensaje del Evangelio a los perdidos, sin importar nuestra condición. La misión del Señor había sido completada. Jesús le dijo, ahora voy al que me envió. Ahora voy al que me envió. Y él tenía que hacerlo. Y él tenía que hacerlo. Él hizo su parte. Los discípulos tenían que hacer su parte. Yo quiero terminar el mensaje del día de hoy con otra pregunta. ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Respóndale esa pregunta al Señor. Tenemos que tomar decisiones en la vida. ¿Dedicamos nuestra vida a ser uno más en la iglesia o dedicamos nuestra vida a vivirla en la obediencia al Señor y guiado por el Espíritu Santo de Dios? Porque si lo hacemos guiados por el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y nos va a llevar a hablar las palabras del Padre y las palabras del Hijo. Créame una cosa, el día que nosotros decidimos hacer eso, nuestra vida cambia permanentemente. Nuestra vida cambia permanentemente. Los discípulos fueron unos antes de este momento y otros después de este momento. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, cuando el Espíritu Santo llenó la vida de los discípulos salieron a hablar de Cristo, salieron a predicar el Evangelio, salieron a sanar enfermos, salieron a echar fuera demonios y a abrir células, a abrir iglesias por todos lados. Y la gente venía al Señor de a miles. Necesitamos una iglesia que se levante a predicar la verdad del Evangelio. La presencia de Dios, la bendición de Dios no es oro ni plata, no es multiplicación económica, ni éxito, ni tesoros en la tierra. Es salvación, son buenas nuevas. Las demás cosas son añadidas, son consecuencias de lo otro. Primero lo que el Señor impuso, primero lo que el Señor dispuso para su iglesia. ¿Qué está haciendo usted? Yo le invito el día de hoy a que tome la decisión de dejar su condición del corazón. ¿Usted hoy está triste, está afligido, está angustiado? ¿Está preocupado? Créame que yo también. Tengo preocupaciones. Pero decidí hacer lo que Él espera de mí. Cada día. Y cada día anuncio el Evangelio. Y cada día hablo en contra del pecado. Y cada día no refreno mi lengua contra el mal. Y los que me conocen saben que es así. Le invito a hacer lo mismo. Deje que sea el Señor en usted. Deje que ese consolador que ya fue enviado y que está allí al lado suyo, llene su corazón. Llene su corazón. Porque cuando su corazón sea lleno de Él, usted de lo único que va a hablar es de Él. No va a haber lugar para hablar de otra cosa. Amén. Que el Señor le bendiga.